¿Cómo están, hermosos hermanos? Muchas bendiciones para todos los hermanos que nos unimos para compartir la palabra del Señor. Vamos a darle primeramente gracias al Señor porque su gracia, su misericordia está con todos nosotros. Padre eterno, muchas gracias, Señor, por este día tan maravilloso. Bendice a todas las personas, Señor, que están viendo esta prédica, Padre eterno. Bendice sus hogares, sus familias. Bendice su entrada y su salida, Señor. Que sea el Espíritu Santo en ellos y en nosotros, iluminando, trayendo, Señor, revelación de tu palabra, Padre eterno, para que seamos todos edificados en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús de Nazaret. ¿Cómo están, preciosos hermanos? Hoy quería compartirles a ustedes acerca del tema de la gracia. Vámonos, hermanos, a Colosenses capítulo 4, versículo 6. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder cada uno. Acá el Señor nos hace referencia a que nuestra palabra, dice la Escritura, tiene que ser siempre con gracia. Cuando hablamos de gracia y el conocimiento que tenemos de la palabra gracia, viene del latín gratia, que significa benevolencia, favor o un beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. De hecho, muchas veces nosotros oímos cuando alguien dice, mira, cayó en gracia. Eso significa que cayó bien. Que le cayó bien a alguna persona o que alguien nos cayó en gracia, que nos cayó bien, ¿verdad? Entonces, cuando también hablamos de gracia en esta palabra, es que todas las expresiones o palabras que salgan de nuestra boca vayan con benevolencia, con amor. Muchas veces el Señor nos habla de la gracia y nos lo vemos en la Escritura, como esa gracia de Dios, ese regalo inmerecido que Dios nos ha permitido disfrutarlo, nos los ha permitido ver a través de muchos personajes en la Biblia, muchísimos, donde su gracia, su presencia, su favor, su benevolencia nos enseña cómo es el Señor y cómo Él nos da esa bendición. Un ejemplo de ellos podemos hablar de José. A pesar de todo lo que José pasó y que sus hermanos lo vendieron y que llegó a parar a la cárcel, cómo José halló gracia, ¿verdad? Delante del jefe del carcelero y cómo lo puso a cargo administrando a él en la cárcel. Esa es la gracia de Dios sobre José. No solo en ese momento, sino cuando él interpretó los sueños, y al interpretar los sueños, él vieron que Josué era efectivo y que lo que él había dicho con la interpretación de los sueños había sido cierta, ¿verdad? Y todo eso llegó a oídos del faraón y cómo él le permitió a él tener un puesto y hallar gracia delante de él porque el Señor lo había favorecido con la interpretación de los sueños. Y así José pudo establecer el diseño que ya Dios había determinado en su vida a través de la gracia de Dios en su vida. Así también lo vemos con Noé, donde había una generación perversa. Y solo por la gracia de Dios, él pudo salir con su familia y establecerse. También lo vemos en el profeta Daniel. Daniel halló una gracia. Había una gracia del Señor sobre él. Lo respetaban, ¿verdad? Dice que estaba por encima de todos los sátrapas de ese tiempo y que era un hombre sabio. ¿Por qué? Porque la gracia del Señor está sobre él. Otro texto, otro personaje que conocemos y que amamos profundamente es María, que dice, María, llena eres de gracia, llena. A mí me impresiona mucho que diga, llena eres de gracia. Llena eres de gracia porque lo que estaba en ella era la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Para que ella estuviera para que estuviera en ella, en su vientre, nuestro Salvador, el Mesías. Claro que María estaba llena de gracia, de ese amor
de ese regalo, de esa bendición que el Padre nos mandó, de ese regalo inmerecido, ¿verdad? Que nos permitió y que nos permite hasta el día de hoy de gozar de todas sus bendiciones. Muchas veces nosotros decíamos, uy, es que yo en el pasado, ¿verdad? Era terrible. Oímos muchas anécdotas de nosotros mismos, ¿verdad? De nuestros hermanos o de amigos que cuentan, viera que yo chiquillo era terrible, hacía travesuras, o jovencito, o en adolescencia, y bueno, y le saqué las canas a mi mamá y no, tuvieron que castigarme porque era terrible. Pero, y hacemos memoria de todo eso, ¿verdad? Pero cuando el Señor ya ha terminado, como en otras veces lo hemos dicho, ese diseño maravilloso que estableció en cada uno de nosotros, su gracia, su amor, ese regalo inmerecido, Él quiere que cada uno de nosotros lo tengamos. Cuando nosotros creemos en ese sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario, esa gracia ha sido depositada sobre cada uno de nosotros. Pero hoy ya no nos referimos de la misma manera. Hablamos en pasado como éramos, ¿verdad? Y gracias. Bendito sea Dios a la gracia que Dios ha puesto sobre cada uno de nosotros. Hoy la historia es otra. Hoy hemos pasado de tinieblas a luz. Hoy hemos pasado de muerte a vida a través de la gracia del Señor. Y Él nos ha dado esa bendición, ese discernimiento para poder ejecutar y traer el diseño que Dios ha tenido para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Yo quería compartir con ustedes, hermanos, varias citas bíblicas en donde nos habla de la gracia, porque la gracia trae contenida en sí este regalo trae contenida así muchas de las bendiciones que el Señor nos ha dado a todos sus hijos. Por ejemplo, si nos vamos a la palabra, a Romanos capítulo 3, 24, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención. Ahí vemos que mediante la gracia somos justificados. Entonces, ese regalo inmerecido que el Señor nos ha dado ha traído también justificación a nuestras vidas. Así lo vemos si nos vamos, hermanos, a Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, como esa gracia también ha traído consigo la fe para cada uno de nosotros, para que nos volvamos al Señor, pues dice que es un don que viene de Dios. Vean todo lo que a veces nosotros nos expresamos como la gracia y decimos, sí, eso es el regalo inmerecido que Dios nos dio, pero es que tiene en sí un montón de bendiciones que en conjunto hacen que esa gracia nos permita ser justificados, salvados, bendecidos, aumentando nuestra fe, trayendo la santidad. Y todo esto lo estamos viendo a través de esta palabra. Si nosotros nos vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, la palabra nos dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, conforme a nuestras obras, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Qué belleza. Aquí vemos como esa gracia que el Señor nos ha dado ha traído consigo para nosotros la salvación que estaba antes del tiempo de los siglos en el diseño divino del Padre Eterno y la santidad. Vean todo lo que implica ese precioso regalo que Dios nos ha dado. También, hermanos, quiero compartir en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 11 y 12, a ver qué nos dice la palabra. Porque la gracia de Dios
se ha manifestado para salvación a todos los hombres en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Nos está hablando de esa gracia de Dios que ha manifestado la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo para todos los hombres. El Señor nos quiere dar gracia para todos a través de Jesús. Nos justifica, nos salva, y aquí la vemos en Tito. Y también quería compartir con ustedes la cita bíblica que cierra el libro del Apocalipsis en el capítulo 22, versículo 21. Así deberíamos de decir nosotros y de saludar, de despedirnos, usarlo totalmente siempre en nuestra vida. Dice así: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y hoy declaro esta palabra, porque esta es la profecía que se cumple. Como dice el libro de Apocalipsis 22, 21. Hermanos preciosos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, para que sepamos ser bendecidos con ese regalo maravilloso que Dios nos dio, que trae consigo tanta bendición para cada uno de nosotros. Cuando nosotros hablamos del diseño del Padre, cuando hemos hablado en otro momento, en ese diseño se estableció esa gracia. Gracia que el Señor trajo a todos los hombres, como veamos ahora en la Escritura, a través de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Bendito nuestro Señor Padre eterno. ¿Y qué dice el Señor cuando vimos en Colosenses que esas palabras, siempre habláramos con palabra, ¿verdad?, de gracia y sazonada con sal? Porque la sal es la que le da el gusto, la que le da el saborcito a la comida. Acuérdense, hermanos preciosos, que el Señor nos dice que nosotros somos la sal de esta tierra. Nosotros somos los que le ponemos el saborcito, el gusto, para que no sea insípido, sino para que tenga un sabor como el Señor quiere que nosotros degustemos de su amor, de su paz, de su gracia, de su misericordia. Cuando nosotros degustamos y las palabras que salen de nuestra boca son palabras con gracia, ahí no va a haber ni chisme, ni controversia, ni queja, ni grosería, ni ser iracundo, ni orgulloso a través de nuestras palabras, ni negativo, ¿verdad? Ni quejumbroso, ni vanaglorioso. Ni andamos criticando a los hermanos y ver qué vemos, en qué error cometen, o qué dicen, o qué hacen para nosotros con las palabras. Venir y emitir juicios, o tratarlos mal, o decir palabras soeces, cosas que no van a edificar, sino que más bien el Señor nos está diciendo en la palabra que hablemos con gracia, con benevolencia, así como el Señor nos ha enseñado que su gracia lleva consigo toda esa bendición de amor, de misericordia, de salvación, de justicia, de paz, de fe, de buenas dádivas, de todos los dones perfectos, de la palabra de Dios. Así es como tenemos que hablar, porque cada vez que nosotros hablemos con la gracia, con el favor de Dios para cada uno de nosotros, vamos a ver el alimento en nuestro hogar. Vamos a ver ese trabajo por el que estamos clamándole al Señor. Vamos también a dar sin esperar nada a cambio. No vamos a hablar negativo de los hermanos. No vamos a ver en qué incurren para nosotros hacer leña, como dicen, del árbol caído. No, hermanos, que nuestras palabras sean sazonadas, ¿verdad? Que se hable con gracia y sean sazonadas con esa sal. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, palabras de bendición, que también nosotros, como el Señor nos ha enseñado, con esa gracia y ese regalo merecido que nos dio, esa benevolencia, entonces también seamos nosotros benevolentes.
Qué importante, y así hallemos gracia delante de Dios, o sea, le caigamos bien al Señor, ¿verdad? Que es lo más importante. Tal vez muchas veces lidiamos con otras personas, pero lo importante es darle primer lugar a nuestro Señor. De hecho, vemos que tanto Daniel como José, como María, como Noé, como Abraham, como tantos personajes de la Biblia que están con la gracia de nuestro Señor. Los apóstoles también. Toda la gloria y toda la honra siempre se la dieron al Señor. Y sus palabras fueron siempre para bendecir, para redarguir, para exhortar, pero con gracia, con benevolencia, con amor, para edificar y para levantar al hermano, como recibiendo ese sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Hoy vamos a pedirle al Señor y vamos a agradecer sobre todo primero por esa gracia, por ese regalo. Padre eterno, muchas gracias, Señor, por ese regalo tan hermoso. Gracias, Señor, porque tú nos has visto con ojos de misericordia, porque nosotros sabemos que lo vamos a lograr y vamos a caminar sin temor, sabiendo que tu gracia, Señor, nos abre, nos dimensiona, nos lleva a caminos, Señor, nuevos caminos, donde nosotros no lo vemos, pero donde tú los abres, Señor. Gracias, Padre eterno, bendito sea, que así como nos enseña lo que es la benevolencia a través de la gracia, así también nosotros seamos benevolentes con nuestros hermanos. Padre, que todas esas palabras que salgan de nuestras bocas sean para bendecir y no para maldecir. Redargúyenos, Espíritu Santo, cada vez que vayamos a hablar negativo, que queramos atar a nuestros hijos, nosotros mismos, a nuestros hermanos con los dichos de nuestra boca, redargúyenos de pecado y de justicia, para que esa palabra que salga sea de gracia y sazonada con sal. Bendito sea, Señor, todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Gracias, hermanos, y que Dios me los bendiga.